Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación. Veo que recibieron a un calvinista con flores. No sé si eso es de bienvenida o sepultorio, pero gracias. Cuando el hermano Franklin me extendió la invitación, se lo agradecí y agradezco a la Junta, porque siento que los calvinistas hemos tenido mala publicidad durante muchos años. ¿Cuántos recuerdan cuando Jimmy Swaggart desde el púlpito nos condenaba? Yo los condeno, decía, de los calvinistas. Y de ahí en adelante he experimentado complejos de inferioridad, ¿verdad? Sin embargo, agradezco esta oportunidad para un diálogo. Quiero corregir el tema. No es que creo en el calvinismo, soy calvinista. Yo creo en Jesucristo. Pero soy calvinista. Y si bien son dos sistemas opuestos, el calvinismo y el arminianismo, creo que en muchos casos las personas no somos consistentes. He conversado con muchas personas que medio se declaran arminianas, pero conversando con ellos realmente son inconsistentes y son mitad calvinistas. Entonces yo estoy aquí hoy para ayudarles a tomar el paso entero y ser consistentes. La canción que acabamos de cantar, la única razón de mi adoración eres tú. Esa es una canción calvinista, porque Él es todopoderoso, todopoderoso. Así que no tengo más que decir, todos somos calvinistas aquí, así que pues, puedo recibir preguntas. Yo quiero empezar con decir brevemente, bueno, desde que los hermanos de la Junta me pidieron, empecé a tomar apuntes. Y a mí me gusta tener las cosas en orden. Y de ahí salió un panfleto, un librito de este evento. Y ahí están atrás. Eddie está en la mesa. Entonces, para los que quieran, no voy a poder cubrir todo el material en el librito, pero esto lo alisté para esta presentación para todos ustedes. Yo quiero decir primero lo que no es el calvinismo, porque hay muchos malos entendidos acerca del calvinismo. Algunos dicen que el calvinismo es antievangelístico, y esto se lo voy a probar simplemente mencionando los nombres de algunos de los misioneros más destacados de toda la historia, que fueron calvinistas. Así que los que dicen que el calvinismo es antievangelístico tendrán que dar explicación cómo estas personas. John Eliot en los 1600 fue misionero a los indios Algonquin de Norteamérica, aprendiendo su idioma y luchando duro no solo por su salvación, sino por ayudarles socialmente frente a los ingleses. Él entendió que la tecnología más avanzada de los ingleses iba a barrer con la sociedad indígena, y él luchó por ayudarles con una cosmovisión bien robusta e integral, y lamentablemente surgió una guerra entre indios y blancos, y su trabajo fue anulado de la noche a la mañana, lamentablemente, un trabajo durante muchos años. David Brainerd, otro misionero a los indios de Estados Unidos, muchos han escuchado de él. George Whitefield, otro gran evangelista, calvinista, junto con Charles Wesley, autor de Sublime Gracia. David Livingstone, misionero a África, cuya obra que él quería parar con el tráfico de esclavos a través del evangelio en el continente de África. Henry Martyn, inglés, tradujo la Biblia al urdu y persa, luchando gravemente, murió en un lugar desconocido. Su lema fue: quiero gastarme para Cristo, un calvinista convencido. William Carey, el bautista, misionero bautista a la India, conocido como padre
de las misiones modernas. Tradujo la Biblia a varios idiomas y fundó una misión que tiene influencia hasta la fecha, un calvinista, John Patton, misionero a las Islas Nuevas Hébridas en el sur Pacífico, llevó el evangelio por primera vez a caníbales salvajes y colaboró con la mejora económica de sus tribus, etcétera, etcétera. El calvinismo no se le puede decir de ningún modo que es antievangelístico. Al contrario, el calvinismo de estos misioneros proveyó el fundamento de su esfuerzo, de su martirio en algunos casos y de su obra misionera. En segundo lugar, tomen apuntes de las cosas que quiera. Al final podemos dar espacio para algunos comentarios o preguntas. En segundo lugar, el calvinismo no niega que el hombre tenga una voluntad, ni que la ejerza. Este es el malentendido más grande que las personas dicen contra el calvinismo. Pero voy a citar la Confesión de Fe de Westminster, escrito en los 1600, que dice así acerca de la relación entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Dice así el primer artículo: Dios, desde toda la eternidad, este es el tercer artículo, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. La Confesión de Fe establece lo que cantamos, lo que la Biblia afirma: Dios es todopoderoso, es totalmente soberano. Dios lo decreta todo. Pero escuche la segunda parte: pero de tal manera. Entonces la confesión está afirmando aquí una explicación de esta soberanía de Dios tal como es explicada en la Biblia. Pero de tal manera que Dios no es el autor del pecado. Los calvinistas afirmamos, por supuesto, con la Biblia, que Dios no es autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Ahora, hemos entrado en un campo de misterio en cuanto a la comprensión humana finita. Pero quede claro y constado aquí que el calvinismo, según sus fundamentos, afirma tanto la soberanía de Dios y la legitimidad y la realidad de la voluntad humana. Es más, el calvinismo diría algo más: establece la importancia de las causas secundarias. Si Dios no es soberano y todos nosotros tenemos total libre albedrío, nosotros somos soberanos, en última instancia nuestros actos no tienen trascendencia, porque somos soberanos limitados, siempre limitados a nuestras limitaciones. Entonces no pueden tener sentido trascendente. La Confesión de Fe afirma que como Dios sí controla la historia, las decisiones de los hombres y las mujeres sí tienen sentido y tienen trascendencia. Como dije, hay paradoja. Los calvinistas aceptamos la paradoja. Hay misterio. Los calvinistas aceptamos misterio. Pero los calvinistas afirmamos tanto la soberanía de Dios como la verdadera libertad del hombre de tomar sus decisiones. Dios no coacciona de una manera, por decirle así, no nos obliga a pecar. Dios no es autor del pecado. Y cuando Dios nos lleva a la salvación, obra dentro en nosotros porque de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas. Entonces, eso es lo que afirmamos los calvinistas en cuanto a la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. En tercer lugar, el calvinismo no niega el deber cristiano de vivir en santidad. He escuchado muchas críticas
contra los calvinistas, que dice, los calvinistas, aquellos que creen, salvo siempre salvo, entonces viven como les da la gana. Eso no es una posición calvinista, porque el calvinismo enseña que el mismo Dios que rescata por gracia irresistible, que nos salva soberanamente, no solo nos justifica, sino que nos regenera, nos da un corazón nuevo. De modo que una persona redimida, una persona elegida y salva y justificada, no puede decir, yo soy justificado, pero no quiero ser santificado. No puede decir eso. Eso es una aberración, eso es una distorsión. Ahora, ha habido sectas que básicamente han enseñado, no me acuerdo, aquella secta que hubo también en Costa Rica, la ¿gracia qué? Creciendo en gracia, que enseñaba básicamente, usted es salvo por la gracia de Dios, así que no importa. La gracia puede más que todo lo demás, ¿verdad? Bueno, toman cosas verdades y las retuerzan, ¿verdad? Los calvinistas creemos que el mismo Dios que justifica gratuitamente también regenera. Juan Calvino decía, no podemos recibir un medio Cristo, solo el Cristo que nos perdona, pero no el Cristo que nos santifica. Es imposible, recibimos un Cristo todo. Un Cristo que nos justifica delante del Padre y regenera nuestro corazón. Y en cuarto lugar, el calvinismo sí cree en el Espíritu Santo. Algunos hasta han dicho que no creen en el Espíritu Santo y no sé de dónde agarran eso, porque todo el cuarto libro de la institución de Calvino se dedica a la obra del Espíritu Santo. Tal vez no de hablar lenguas, pero se le ha llamado a Juan Calvino el teólogo del Espíritu Santo. Así que estamos esclareciendo y aclarando los rumores falsos que han andado. Ahora bien, nosotros tenemos hasta qué hora, hermano. Ok, bien. Entonces, son varios los puntos que quiero destacar muy brevemente porque no hay tiempo de ahondarnos más y quiero dar tiempito para preguntas también y comentarios. Yo soy calvinista porque creo que la Biblia enseña la incapacidad total del hombre de salvarse. Esta incapacidad nos hace incapaces de elegir a Dios, de elegir el bien. No es que dejemos de elegir, el hombre sigue escogiendo. Se levanta en la mañana, escoge su desayuno, escoge qué va a tomar, escoge lo que va a hacer, lo que va a decir. Pero según su naturaleza escoge, porque solo podemos escoger acorde a nuestra naturaleza. Y desde que Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios, engendraron hijos y hijas conforme a su naturaleza. Es interesante, en Génesis dice que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero en Génesis 5 dice que su hijo fue engendrado a imagen de Adán. Ahora la imagen de Dios fue distorsionada, fue dañada. Seguimos teniendo vestigios de la imagen de Dios, pero está suficientemente dañada que todos los hijos nacidos de Adán somos, conforme a la Biblia, esclavos y muertos. Pablo nos dice en Efesios 2, versículos 1 y 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ve que andaban, ellos estaban vivos según ellos escogían, ellos andaban, en los cuales anduviste. Pablo acaba de decir que estaban muertos. Un muerto no anda. Claro, el hombre muerto sí anda, pero ¿en qué anda? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En eso andábamos. Todos los días nos levantábamos y andábamos, escogíamos, hablábamos, pero conforme a lo que era nuestra naturaleza de muerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Esto no es de vosotros, pues de don de Dios. La gracia de Dios que opera la fe en nosotros, esa operación Pablo llama la gracia de Dios. Y hace una distinción. Esto no es por vosotros. Jesucristo dijo, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Jesús era consciente de que el Padre le había dado a algunos. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ahora, aquí tenemos que hacer una pausa. Ese evangelio que dice que Dios rescató el mundo, o Jesús murió por el mundo, habrá que coordinar con esto difícilmente. Esta es la voluntad. Todo el que me diere, yo no pierda nada. Pero sabemos que no todas las personas se salvan. Entonces, ¿qué? ¿Jesús está perdiendo un montón que el Padre le dio? El arminianismo enseñaría que el Padre le dio a todos. La muerte de Cristo es para todos. Entonces, ¿por qué Jesús dice, yo no voy a perder ninguno de los que el Padre me dio? Esa es mi tarea. Sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno, y Jesús remata diciendo en 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, debemos nacer del Espíritu, pero si nacemos del Espíritu no estamos naciendo de nosotros. Nuestro nacimiento no es mi nacimiento, yo no decido nacer, nazco del Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 1, 12 y 13, todos estos son versículos familiares, yo lo sé. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, es que nosotros no tuvimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no decido ser hecho hijo de Dios. Dios les dio potestad. Los que le recibieron, resulta, la causa de poder recibir a Cristo es que nos fue dada la potestad de ser hechos de hijo de Dios. Los cuales, y Juan dice claramente, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No sé, hermanos, no sé cuánto más claro pueden ser las cosas personalmente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué significa ser inútil? ¿Qué es un inútil? Un inútil. Ahora, Pablo está hablando espiritualmente. No hay quien busque a Dios. Está hablando en términos espirituales. Y no, mire, si la Biblia quisiera decir que somos totalmente incapaces por nosotros mismos de nacer de nuevo, ¿cuáles palabras podría usar? ¿Cuáles palabras más fuertes? No hay. Decir, nadie busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos somos inútiles, etcétera, etcétera. Mire, yo creo que no hay otros términos. Si Dios quisiera decirnos que la salvación es por la soberana voluntad de Dios, no hay términos en que yo pueda pensar que Dios pudiera usar. Entonces, hermanos, mire, la Biblia enseña claramente que nuestra naturaleza, nosotros seguimos decidiendo, operando, escogiendo, eligiendo, pero conforme a una naturaleza pecaminosa, incapaz, ciega. Es por eso que la Biblia utiliza estos términos para el perdido, ciego. Jesús se dedicó especialmente a sanar ciegos que nadie había sanado. Y recuerden en Juan capítulo 9 que él utiliza la sanidad del ciego para criticar a los fariseos, porque ustedes dicen, vemos, es que se comprueba que están en su ceguera, dice Jesucristo, cuando sana al ciego. La Biblia usa el término ciego, muerte espiritual,
esclavos al pecado, condenados en nuestros pecados. Difícilmente nosotros podemos atribuirle al hombre libertad de salvarse, libertad de escoger a Dios, libertad de transformar su propia naturaleza. La Biblia enseña con los términos que utiliza y con los pasajes que hemos mencionado la incapacidad total del hombre de poder buscar a Dios. En segundo lugar, yo soy calvinista por la doctrina de la adopción. La metáfora de adopción es una de las metáforas más claras que señala la obra soberana y misericordiosa de Dios. En el tiempo del Nuevo Testamento, los amos a veces adoptaban a un esclavo que tenían, que eran muy queridos, y los querían adoptar y darles derechos, inclusive derechos familiares, o adoptaban a un hijo así como hoy. Ahora, en cualquier caso, la adopción no depende del que está siendo adoptado. Pablo dice en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es en amor, conforme a la predestinación de Dios, y según el puro afecto de su voluntad, porque esa es la adopción. Un niño no puede obligar a nadie a que lo adopte. Es el padre adoptivo que tiene que tomar la decisión de adoptar. El mismo término adopción señala la faceta soberana de que Dios toma la iniciativa. Predestinación y adopción se encuentran en medio de dos causas en este versículo: en amor y el puro afecto de su voluntad. Dios adopta a sus hijos en amor y según el puro afecto de su voluntad. Pablo lo está diciendo claramente. En tercer lugar, soy calvinista porque la Biblia enseña que la salvación depende de la elección soberana de Dios. Esto lo enseñó Dios desde que sacó a Israel de Egipto. En términos nacionales, no términos individuales, pero en términos nacionales, Dios le dice esto a los israelitas en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Y Dios le está recordando a su pueblo algo importante para todos nosotros. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Claro. Somos pueblo santo. Pero espere. Jehová tu Dios te ha escogido. Debe ser por algo que vio en mí. Te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Conoce el corazón orgulloso nuestro. Y claro, como Padre amoroso que es, nos dice, yo los estoy tomando, para hacer mi tesoro suave. Suave. Antes de que se crea. No por ser vosotros carga. No por ser vosotros algo en que yo me haya fijado. Es más, ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Es simplemente porque los amé y quise guardar juramento que hice a Abraham, nada más. Entonces, a nivel nacional, Dios establece al puro principio, hermanos, de la historia de la redención, este principio de la elección soberana. Obviamente en el Nuevo Testamento lo encontramos claramente declarado en cuanto a lo espiritual. En Romanos 8, ¿quién es el actor? ¿Quién es el sujeto de todos estos verbos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un solo sujeto, Dios. Desde que conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó, hay un solo sujeto en toda esta lista de acciones, de eventos. Ahora, el arminianismo dice, bueno, es que la elección de Dios es un preconocimiento. Bueno, en primer lugar, el término predestinación aquí es proorizo, que significa preordenar. No puede tomarse como un mero conocimiento de quiénes iban a creer. Es imposible tomar ese término porque no significa eso. Significa preordenar o predestinar. Eso es lo que significa el término. Pero aún el término conoció. En el Antiguo Testamento, estoy predicando una serie de Amós ahorita, y Dios le dice en capítulo 3 a Israel, de todos los pueblos de la tierra, solamente a vosotros os conocí. Obviamente Dios tiene conocimiento de todos los pueblos de la tierra. No es que no conozca a ellos. Pero ese término yadá de Dios, que conoce como Adán conoció a Eva, ese conocimiento es más que simplemente que yo conozco a algunos de ustedes. Ese no es el conocimiento. El conocimiento de que Pablo, rabino, empapado del Antiguo Testamento y de todos los términos del Antiguo Testamento, a los que conoció, el resto sigue. Dios nos conoció íntimamente para ser los suyos. Fíjese también que todos los verbos están en el pasado. ¿Usted ya está glorificado? No, diga la verdad. Estamos aquí todavía. A mí me duele esta cadera. Usted todavía está en este cuerpo. Cargamos con pecados y también los efectos de la caída con enfermedades y debilidades. No estamos glorificados todavía. Pero los que Dios eligió, sí, en su plan, es tan seguro y tan inmutable que Dios dice, a los que justificó los glorificó. Están en su plan, que Dios que trasciende el tiempo, Dios que trasciende el espacio, para Él son glorificados. Estamos glorificados en Cristo. Esto es tremendo, hermano. Ahora, los apóstoles no tenían problema con fijarse en las dos cosas: el consejo inmutable de Dios y la responsabilidad de hombres pecadores. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, Pedro dice, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ahí está los apóstoles no tenían problema con decir, sabemos que la crucifixión fue parte del plan de Dios, pero ustedes también son responsables, porque con manos inicuas lo hicieron. Entonces, el calvinismo balancea, armoniza perfecta, o trata de hacerlo perfectamente, tal como lo hace la Biblia. Fíjese cómo Lucas en Hechos capítulo 13, todos estos versículos están en el panfleto, ¿verdad? Así que si le interesa la serie de pasajes, ahí está. En Hechos 13, Lucas de forma muy natural explica el fruto del trabajo misionero de los apóstoles. Y dice Lucas, acerca de Pablo y Bernabé, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice Lucas, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es su comentario. De forma muy natural, ¿verdad? ¿Y qué fue el resultado? Ya creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos. No creyeron tampoco muy pocos. Creyeron exactamente los que habían sido ordenados para la vida eterna. Pablo en Corinto
estaba a punto de irse porque se estaba calentando la cosa, y usted sabe algunas de las penurias que tenía que atravesar Pablo, ¿verdad? Apedramientos, ataques, latigazos y todo. Entonces Pablo se quiere ir de Corinto en Hechos capítulo 18. Pero el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Quizás Pablo todavía andaba, ¿verdad? Moretes y golpes y quebraduras. ¿Quién sabe cómo andaba ese pobre? Y ya no quería pasar por otra paliza. Y se va a ir porque y ya se estaba poniendo difícil la cosa, y se va a ir. Dice Jesús: tranquilo, yo voy a hacer que no te ponga mano sobre ti, ¿ok? Estate tranquilo, quédese aquí, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál era la confianza de Pablo de quedarse ahí? No solamente la palabra que Cristo lo iba a proteger, sino porque había mucha cosecha en esa ciudad que Jesucristo iba a dar. En cuarto lugar, soy calvinista porque la Biblia exalta la muerte efectiva de Cristo por los suyos. Este posiblemente es uno de los puntos más difíciles para las personas. Nosotros queremos, con nuestros sentimientos democráticos, queremos poder ofrecer la muerte de Cristo para todas las personas. Pero es porque estamos operando en un marco como si nosotros fuéramos los que salvamos. Necesitamos un cambio de paradigma, hermanos. El evangelio no es lo que usted y yo estamos haciendo. El evangelio es lo que Dios está haciendo en su mundo de hombres caídos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar carriles. No es usted que está ofreciendo las buenas noticias. No soy yo que estamos ofreciendo buenas nuevas. Ese es el gran problema. Usted y yo somos meros instrumentos en manos de un Dios soberano que está haciendo su plan. Entonces, ese plan es un plan perfecto, un plan completo, un plan coherente, incluyendo la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, yo tengo una inquietud que espero que algún arminiano me pudiera contestar, porque nadie me ha dado una respuesta satisfactoria todavía. El arminianismo afirma que Jesús murió por todo, cargó en la cruz la ira de Dios y ahora se ofrece a todas las personas. Entonces Jesús recibió el castigo tremendo, infinito de Dios sobre el pecado. Pero si usted no cree en ese mensaje, usted va al infierno y carga sus pecados. ¿No lo hace a Dios injusto castigar 2 veces tus pecados? A mi concepto lo hace injusto. ¿Aló? 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 No. ¿Aló? No. ¿Aló? ¿Señal del cielo o tentación del diablo? ¿Aló? 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 Ahora sí. A mi concepto, hace a Dios injusto pagar 2 veces el castigo sobre el pecado. Jesús recibe el castigo suyo, pero usted termina pagando lo suyo propio si no recibe. Ahora, ese dilema ningún arminiano a mí me ha podido decir, más allá de que, bueno, Dios ofrece, pero
Cristo realmente tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y según el arminianismo lo hizo por todos. Ahora, la Biblia enseña, por ejemplo, en Efesios 1, 3 al 6, que leímos una parte, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo considera que nosotros fuimos escogidos en Cristo y adoptados por medio de Cristo. Quiero que el sentido de esas frases nos llegue. Nosotros fuimos salvados en Cristo. Estamos hablando de Cristo y su obra. La obra de Cristo nos salvó, fuimos escogidos en Cristo, fuimos adoptados por medio de Cristo y hechos aceptos, dice, según su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, el peso de la secuencia del argumento de Pablo nos lleva para mí a una única conclusión, de que cuando Cristo hizo su obra, el plan de Dios de la elección, de la adopción, de santificarnos para su gloria, de hacernos aptos, eso todo se contempló en Cristo y en su obra. En Efesios capítulo 2, leemos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí sigue ese pasaje que ustedes conocen. En Cristo nos dio vida juntamente y en Él fuimos resucitados. Eso no se puede decir de todos los hombres. No se puede decir a la persona que no es salva. No se puede decir que fue resucitado en Cristo y sentado en lugares celestiales con Cristo. Jesucristo en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿De qué manera conoce el Padre al Hijo? ¿De una forma así, global? Jamás. El Padre conoce al Hijo íntimamente, personalmente. Y dice Jesucristo que conoce a sus ovejas de esa misma manera. ¿Podemos decir que Jesús conoce a todos los hombres de esa manera, a los impíos? Jamás. Jesús habla de sus ovejas. Él las conoce y después dice, y pongo mi vida por las ovejas. Aquellas ovejas que Él conoce de la misma manera que el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre, Él las conoce y da su vida por ellas. Más adelante dice, Jesús les respondió a los fariseos, os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es decir, Jesucristo no conocía a los fariseos, por tanto, no daba su vida por ellos. No eran sus ovejas, como Él les había dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, hermanos, la iglesia hoy necesita este mensaje de seguridad, de confianza que Cristo y Dios nos ha conocido. Él nos ha tomado, estamos en sus manos. Claro que vamos a tener luchas en este mundo. Claro que vamos a caer en pecado y tener tentación.
Pero la promesa, nosotros no podemos librar la lucha de nuestra vida diciéndole a las personas que luche más, que luche más. Necesitamos aconsejarles y pastorearles con las promesas de Jesucristo y con base en ellas tener la confianza y mirar no a sí mismos que fallan, sino a Cristo Jesús que nos da gloriosas promesas. Juan capítulo 17, versículo 9. Ningún arminiano me ha podido responder este versículo. Jesús dice en su oración sumo sacerdotal: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si Jesucristo murió por todo el mundo, ¿por qué no ruega por el mundo? Aquí Jesucristo está diciendo claramente, hermanos, que hay una línea divisoria. Y Él está rogando por los que el Padre le había dado. No ruega, dice claramente, no ruega por los demás. No va a rogar por ellos. Porque la oración de Cristo, la oración del Hijo, es escuchada. Una vez más, déjeme aclarar, porque yo sé que para algunos de nosotros posiblemente esto es difícil, cambiar nuestra mentalidad. El plan de salvación no es nuestro plan. No somos nosotros que estamos a cargo de lo que Dios va a hacer en este mundo. Nosotros, como dice Pablo, somos olor de vida, olor a muerte. Para algunos olor de vida porque escuchan el Evangelio. Otros olor de muerte porque no oyen. Pablo estaba consciente de que esto no le tocaba a él. Él anunciaba, los apóstoles anunciaban y sabían que Dios haría su plan. Entonces, tanto en cuanto a también la obra de Jesucristo, el plan de Dios es uno. No podemos desligar el envío de Jesucristo, desligarlo de la elección en la eternidad y la predicación de la iglesia en el mundo. Es todo uno, es un solo plan y todo concuerda. Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3. Y 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, si Dios hizo esto para con todos, pero después condena a otros al infierno, hermano, la muerte de Jesús no vale nada. Así de sencillo. Si no es así como Pablo está diciendo, Dios a Cristo lo hizo pecado y lo castigó bajo su maldición para que fuésemos hechos justicia de Dios. Si eso simplemente es tome o deje, entonces no hizo nada la muerte de Jesús. Realmente. Pero si es así como Pablo lo está diciendo, entonces podemos asegurar a la persona que cree en Cristo, que en ese momento, hace 2000 años, cuando Jesús se colgó en el Calvario, Él expió todos sus pecados. Podemos decirlo con confianza. No tal vez, no posiblemente, no dependiendo de ti, lo hizo. En quinto lugar, yo soy calvinista porque Dios se revela en la Biblia como Dios absolutamente soberano. Son muchísimos los pasajes, tengo algunos largos. Isaías 45, del 5 al 12. Isaías 45, 23. No los voy a leer, tal vez son bastante conocidos. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad. Recuerde que Pablo está terminando 3 capítulos difíciles, 9, 10 y 11. Y está tratando específicamente del problema de que los judíos están siendo puestos bajo maldición de Dios. Entonces Pablo tiene que lidiar con el problema. Entonces fallaron las promesas de Dios. Y dice Pablo: no todo israelita es israelita de verdad. Y da la explicación: judíos, gentiles, etc. Y termina todo ese argumento denso, argumento fuerte, ¿verdad? Así: oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Y yo creo que esto debe ser nuestra actitud ante estos asuntos de la soberanía de Dios, del misterio, los misterios que hay. Dice Pablo, cuán insondables son sus juicios. No pretendamos, hermanos, poder comprender los juicios de Dios. Insondables son. Mejor a veces, como Job, tapamos la boca y simplemente nos humillamos ante Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Vea cómo Pablo trata este asunto de la elección y la predestinación. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Usted no le ha dado nada a él, ni su fe, para que fuera recompensado con la salvación. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y así creo que es perfecta esta presentación para todos nosotros cuando hablamos de el intercambio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, hermano. Así Pablo declara. En sexto lugar, soy calvinista porque la Biblia enseña que la fe es don de Dios y no producto del hombre. Esto se encuentra en varios pasajes. Filipenses 1:29, Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido no solo la fe. ¿Qué es conceder? Es darle. Os es concedido, primero, que usted pudo creer en Dios, pero también que pueda tener la oportunidad de sufrir por Él. Bueno, eso es el Evangelio. Con gozo, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros no nos hicimos aptos a nosotros mismos. Nada en nosotros nos hace aptos. Dios nos hizo aptos para poder participar de la herencia. Efesios 2, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Juan 6:44, ya lo dijimos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día primero. ¿Y qué diremos de todo el capítulo de Ezequiel 37? De los huesos secos. Esa es la metáfora desde el Antiguo Testamento de la salvación. Dios lo lleva en visión y ve un valle de huesos, pero emblanquecidos. No hay ni carne ni nada ahí. Un valle de... Es su pueblo Israel muerto en su pecado. Y dice el ángel, Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, como Ezequiel sospecha que algo raro anda, no dice ni sí ni no, dice, tú sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. Entonces, ¿de qué manera esos huesos muertos, emblanquecidos, secos, inútiles, de qué manera llegan a formar un ejército de en pie, miles? ¿De qué manera? Predique, dice, profetiza al Espíritu que venga de los 4 ángulos de la tierra. Y empieza a predicar. Levántense y predica sobre ellos. Y llama al Espíritu Santo. Y empiezan a revestirse y después Dios pone en ellos aliento y se levanta como un ejército. Hermanos, esa es la salvación. Esa es la salvación. Nosotros por nosotros mismos somos huesos secos, sin vida, sin ninguna capacidad nuestra, y nos es dada la fe, el arrepentimiento, el poder creer en Cristo. Número 7, soy calvinista porque considero que el calvinismo es el único fundamento para el evangelismo y las misiones. Contrario a lo que dicen los arminianos, yo creo que realmente el calvinismo provee el verdadero fundamento
para las misiones y el evangelismo. Y es por eso que vemos que muchos de aquellos misioneros pioneros que hoy honramos su memoria, dieron sus vidas enteras. Fue por su convicción de la soberanía de Dios y un llamado a ellos, y que Dios iba a hacer con ellos lo que Él quisiera. Ellos no se fijaban en los resultados, si fueran rápidos o lentos. William Carey trabajó décadas sin resultados. Fue terrible. Hay una película sobre Carey, no sé si está en español, muy buena. Fue terrible. Perdió su primera esposa, se volvió a casar, perdió su otra esposa, nunca volvió a Inglaterra, perdió un hijo. Y fue terrible, lo maltrataban los mismos ingleses. Solo su convicción de que Dios era soberano lo mantuvo ahí. Y luego hubo frutos sobre su obra. Dice Pablo en Romanos capítulo 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo aquí emplea un argumento al revés. Pablo está argumentando del resultado a la causa efectiva. En el contexto de Romanos, recuerde lo que acabamos de leer en Romanos 8. Al que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Es en el contexto de un Dios soberano que elige, regenera, justifica y glorifica. Y ahora Pablo nos dice cómo es. Y es en orden reversa. La iglesia envía predicadores. Los predicadores predican la palabra. ¿Quién es predicado? Jesucristo llama a través de la palabra, produce fe en el corazón de los suyos, ellos invocan el nombre del Señor y reciben la salvación. Entonces simplemente leemos en orden reversa, que es el plan de Dios. La iglesia envía, se predica, el evangelio llama, produce fe, y a través de la fe invocan al Señor y reciben la salvación. En Isaías 56, a todos nos gusta ese pasaje donde Pablo afirma que su palabra será enviada y no regresará vacía, sino cumplirá todo aquello por lo cual es enviada. Antitos de esto, Dios está haciendo un llamado, hermanos. No saquemos las cosas fuera de su contexto. Vea lo que dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Prueba esto el arminianismo? ¿Está Dios haciendo un llamado a personas que tienen libre albedrío y pueden salvarse? No. Dios hace este llamado: deje el impío su camino, el hombre inicuo, etc. Entonces dice, ¿qué pasa? Dios será amplio en perdonar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Israel estaba en catástrofe espiritualmente. Israel ya iba para el exilio de aquí a poco. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjese en las metáforas. Hay una causa y una cosecha, una causa y un fruto, un efecto producido. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Dios está haciendo un llamado al arrepentimiento. Israel no está escuchando. De hecho, no iba a escuchar. Judá y iban al exilio. Pero Dios dice: mis pensamientos no son suyos, ni mis caminos sus caminos. Como yo envío la lluvia y riega y hay cosecha, va a haber también. Mi palabra no va a regresar vacía, va a tener fruto. Y de hecho en la historia de la redención vemos que Dios nunca estuvo sin remanente, que Él guardó y siempre produjo lo que Dios quería. Hermano predicador, pastor que está aquí conmigo hoy. Mire,
Esta tiene que ser nuestra táctica, esta es nuestra sencilla estrategia. Hacemos el llamado, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, con la confianza de que esa palabra que nosotros llevamos de Dios cumplirá aquello que Dios quiere, no lo que yo quiero. Y cuando los predicadores empezamos a imponer lo que nosotros queremos, no vemos los resultados que yo quisiera como hombre ver, no veo las conversiones, no veo la iglesia motivada, entonces ¿qué pasa? Tiendo a cambiar mi mensaje, eso es lo que pasa. Entonces comienzo a hacer cosas más agradables, más motivadoras humanamente, y comienzo a traicionar el mismo evangelio. Y eso es lo que ha pasado en nuestras iglesias terriblemente al nivel de continente. Ustedes saben que yo llevo años estudiando el movimiento evangélico, tanto en Costa Rica como en Latinoamérica, y hemos visto aberraciones que han salido del seno de la iglesia evangélica precisamente porque hombres piensan que ellos están a cargo de los resultados. Nosotros no estamos a cargo de los resultados. Nosotros estamos a cargo de ser instrumentos del llamado de Dios. Buscad a Dios, llamadle. ¿Qué decían los apóstoles? Arrepentíos y creed el evangelio. Ese fue el mensaje. Ese es nuestro único mensaje. Y Dios se encargará. Él, que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Él encargará lo que Él quiere a través de su palabra predicada con fidelidad. Octavo, soy calvinista porque es imposible orar de otra manera. Nunca he escuchado una oración arminiana, estrictamente arminiana. Creo que todo arminiano le pide a Dios ayuda para la conversión de alguna persona, ¿cierto o no? Padre, vamos a ir a hablar con Tomás. Tú sabes que tiene corazón duro, pero por favor abre su corazón, toca su corazón. Una oración arminiana sería: Dios, vamos a ir a compartir el evangelio con Tomás. Y ay Dios, yo sé que tú eres un caballero y no vas a forzar su voluntad. Y ya lo hiciste todo con dar a Jesús y no puede hacer nada con su libre albedrío, pero Dios, ¿no puedes hacer algo? Esa sería una oración arminiana. Y gracias a Dios todos de rodillas afirmamos que Dios está en control y que Dios debe tocar el corazón del pecador. De rodillas todos lo reconocemos. Y yo estoy convencido, hermanos, de que nuestras oraciones deben seguir lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4. Ellos no tienen problema con afirmar la soberanía de Dios en todo lo que estaba pasando. Ellos, habiéndolo oído de las amenazas de los judíos, los iban a matar de ahí a poco, acababan de crucificar a su maestro, los amenazaron 2 veces, los apóstoles regresan y le cuentan a la iglesia: vea, estamos todos en peligro, pero sigamos adelante. Entonces ellos, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. No están pidiendo: ay Dios, protéjanos, déjenos predicar el evangelio, caminamos en tus caminos, tú nos tienes que guardar. Oiga su oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos, fíjese bien, no dice seguridad, concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es una oración bíblica. Esa es una oración inspirada porque está relatada en nuestra Biblia, inspirada. Esa es una oración buena. Soberano Señor, las cosas han sucedido como tú quisiste. Concédenos a nosotros de nuevo. ¿Qué más hay que decir? No hay más que decir. Yo creo que el calvinismo provee un verdadero fundamento para la oración. En noveno lugar, soy calvinista porque la doctrina bíblica de la justificación por la fe me obliga a creer en la obra segura de Dios. Solo voy a leer un solo versículo de los que tengo aquí apuntados. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es esa paz? No es paz interna. Muchos malinterpretan este pasaje. No es paz interna. Lo dice claramente el texto. Paz para con Dios. Esta es la reconciliación con Dios. Dios estaba airado contra nosotros en el pecado, pero hemos sido justificados, reconciliados, y ahora la paz está establecida con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos, ¿en qué? ¿En mi fe? No. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la enseñanza de la justificación. Mire, cuando somos justificados ante el tribunal de Dios, es Cristo que puso su vida, su obra por la nuestra. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Él pone su obediencia por nuestra obediencia. Yo debo morir por mis pecados. Jesús pone su muerte en lugar de mi muerte. Cuando Jesús hace eso ante Dios, la paz está establecida. Ahora, vamos a decir que entonces mañana que a mí ya me faltó la fe, entonces, bueno, olvídese todo, se borra todo. Cristo no resucitó y no murió y nada. Así no es Dios, así no es el Dios de la Biblia. Las promesas de Dios en Cristo en la palabra son sí y amén. No sí y no, y sí y no, o tal vez. Somos justificados, tenemos paz con Dios. No dice, si siguen creyendo, tal vez tengan o obtengan. Tenemos, afirmativo, indicativo. Y dice Pablo, y estamos firmes en esta gracia. Y podemos hasta gloriarnos. ¿En qué nos gloriamos? No la vanagloria personal. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En eso sí se puede gloriar, hermano. Se puede gloriar en la obra de Dios en nosotros. Se puede gloriar en la obra de Dios en Cristo por nosotros. Y Pablo sigue diciendo en capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ustedes conocen tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, nada. Y termina diciendo, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa ninguna otra cosa creada? Solo hay dos realidades. El hermano Peter Jones nos ha enseñado. Solo hay dos realidades. Dios y la creación. Si no hay ninguna cosa creada que nos puede separar del amor de Dios. Dios ha establecido su amor con nosotros. Y no hay nada en lo creado que nos puede separar de Dios. ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios? Si nada en lo creado nos puede separar de Dios. Nada. La respuesta correcta es nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo lo está diciendo. No hay forma más clara ni más fuerte de decirlo. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. En décimo lugar, yo soy calvinista porque conozco mi propio corazón engañoso y dependo de las promesas de Dios para la salvación. Erasmo, discutiendo con Lutero, decía, Lutero, sí, estamos de acuerdo, la salvación es casi todo de Dios, pero el hombre tiene que poner el 1%, algo, el disponerse.
Y Lutero respondió, mire Erasmo, usted y yo los dos sabemos muy bien que si aún nos toca el 1%, llegamos a fallar con ese 1%. Llega el momento en que ni el 1% seremos capaces de poder sostener. Pablo lo dice en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Y esa es la única esperanza para el pecador sincero, hermano. Mire, si depende de mí mi salvación, si depende de que yo persevere, que yo siga siempre, estoy perdido. Yo dependo de una promesa, que Él que comenzó esta obra en mí, Él va a ver cómo la perfecciona en mí. Y hay mucho que se podría decir de esto. Hay otros pasajes también. Vamos a seguir para dejar tiempito para preguntas. Hay 3 capítulos más que no voy a repasarlas. Hay varias objeciones contra el calvinismo que respondo brevemente también. El calvinismo hace que Dios sea el autor del mal. Los arminianos afirman que si Dios es soberano, entonces, como sucedió el mal, Dios tiene que ser culpable del mal. Hay 2 problemas. El arminianismo no se libre del problema. El arminianismo enseña que Dios por lo menos todo lo sabía. Entonces el arminiano tiene que aceptar de que Dios sabía que Adán iba a caer y que un montón de gente iba a ir al infierno. Y aún así siempre creó. El arminiano no se libre del problema del mal. El calvinista dice, Dios ha decretado todo sin ser autor del mal, sin violar la voluntad de los hombres. El calvinismo mantiene una paradoja. El arminiano trata de librar a Dios de no haber decretado las cosas que sucedieron, pero por lo menos es un Dios que todo lo sabía y aún así creó. ¿Qué lo hace a usted sabiendo que algo va a pasar y usted colabora? O usted lo causa, usted siempre es cómplice. Entonces el arminianismo no se libra. No sé si me estoy explicando bien. El arminianismo no se libra del problema del mal. Los dos tenemos el problema del mal. Pero el arminianismo ignora de que Dios, el verdadero uso de la voluntad de parte de los hombres, como repetimos o como mencionamos al puro principio. Los calvinistas afirmamos que Dios no es autor del mal, pero sigue siendo soberano, porque es mucho más grave negarle a Dios lo que es suyo y atribuirle al hombre lo que no es suyo. Eso es un peligro, quitarle a Dios lo que le corresponde y atribuirle al hombre lo que no le corresponde. El calvinismo trata de ser fiel a la palabra de Dios, en ni quitarle a Dios su soberanía, ni atribuirle al hombre lo que no tiene. Una segunda objeción en cuanto a amar al mundo. La Biblia enseña que Dios amó al mundo y eso en el arminianismo intentan decir que entonces Jesús murió por todos los del mundo. Sin embargo, esto tiene varios problemas exegéticos. El término mundo se utiliza en un montón de contextos en el Nuevo Testamento y no se puede afirmar de que en este contexto significa todos los hombres, etc. Y probaría demasiado. En Juan 6:33 Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, ningún arminiano, la mayoría, no van a decir que todos los hombres se salvan, porque no es cierto. No todos los hombres se salvan. Pero Jesús está diciendo que Él da vida al mundo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que Jesús da vida al mundo? El mundo no puede significar todos los hombres. Tiene otro significado. Le dejo a usted la investigación. Hay muchos comentarios muy buenos.
El término mundo no lo podemos tomar como todos los hombres. Una tercera objeción al calvinismo dice, donde Dios dice que Dios ama y quiere salvar a todos los hombres. Por ejemplo, para ver qué dice aquí, todos los hombres. Hay mejores interpretaciones para estos pasajes. Como en Romanos 5, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo parece decir que todos los hombres cayeron en Adán y todos los hombres son justificados en Cristo, pero unos versículos antitos, en versículo 1 del mismo capítulo, Pablo ya había dicho justificados pues por la fe. Entonces Pablo está hablando de la justificación por la fe. De modo que necesitamos leer el contexto cuando habla de todos los hombres. En Corintios, 1 de Corintios 15, 22, dice el apóstol, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero los arminianos no creen que todos van a ser vivificados en Cristo. Ese todos está explicado en un versículo anterior, versículo 17, cuando Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Está hablando de los que tienen fe en Cristo. Y hay varios otros pasajes, Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el contexto está muy claro. Pablo dice, exhorto ante todo que hagan oraciones por los reyes y por los que están en eminencia. Y él afirma en versículo 7 que él ha sido el apóstol de los gentiles. Pablo en el contexto está hablando de todas las razas, las clases. Él quiere cortar la idea de que el cristianismo sea una religión de revolución contra reyes, ¿verdad? Y él está diciendo todos los hombres en sentido de todas las clases y los grupos de los hombres. Pedro, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos toman esto como que Dios está en el cielo, en su trono, preocupado, esperando que todos se arrepientan, no pudiendo hacer nada para ello. Pero hermanos, fíjese muy cercano al texto. ¿Es paciente para con quiénes? Nosotros. Y Pedro había comenzado su carta explicando quiénes son los nosotros. Los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está hablando a la iglesia. Y ese nosotros incluye la iglesia, hermanos, que estaban andando desordenado. Dios quería, no está retardando su promesa, sino está trabajando con cada uno, esperando que todos procedan a completo arrepentimiento. Yo voy a parar aquí. Hay algunas objeciones más. Puede conseguir el folleto atrás. Déjeme concluir un momentito. El punto de esto, hermanos, el punto de todo esto no es que nosotros peleemos sistemas doctrinales. Es que seamos fieles a la palabra de Dios. Estamos todos de acuerdo. Pero mi preocupación muy grande, hermanos, es la imagen que ha dado la iglesia en Costa Rica. Nosotros sabemos, estuvo el hermano Vishal Mangalwadi aquí hace un tiempito y subsecuente a eso he conseguido un par de sus libros donde él tiene una explicación bastante fuerte de lo que el evangelio, cuando es honrado y predicado y vivido, ha hecho en naciones. En el pasado, después de la Reforma Protestante, nosotros no vemos esa influencia en nuestro entorno, hermanos.
no vemos respeto para con la iglesia. No vemos transformaciones de naciones, su ética. Costa Rica está en tercer lugar de corrupción de dinero sacado de Costa Rica y guardado en bancos afuera, solo después de México y Brasil. Ahí sí jugamos las grandes ligas, con exportar dólares robados de nosotros. El evangelio no está haciendo el trabajo. Y personalmente, mi opinión es, necesitamos retornar a un evangelio basado en un Dios soberano, que todos nuestros miembros realmente respeten y vivan con base en ese Dios soberano, su ley. Y ese anuncio también de un Dios soberano que juzgará al malvado. Nos hemos dedicado demasiado a sentirnos bien. Pero eso no se trata de sentirnos bien. Es más, ni una sola vez en la Biblia se encuentra sentir, pero eso es otro tema que no voy a empezar. No va a encontrar en la Biblia en ningún lado. Siéntase bien, Dios, que nos diga. Así que quitemos todos los cantos que hablan de sentir a Dios y quitemos de nuestro mensaje ese sentir a Dios. De eso no se trata, del sentir a Dios. Se trata de anunciar el santo nombre del Dios soberano que va a mandar a su Hijo de vuelta un día, juez y Señor. Y de eso se trata. Y yo sé que estamos de acuerdo en eso. Así que redoblemos esfuerzos para ello. Ok, hermanos, nada más. Ahí está el libro atrás. ¿Cuánto cuesta, Eddie? 500 colones. Todo lo que él compartió se lo pueden llevar y está bien barato. Y vamos a comenzar con las preguntas. El hermano Germán. Gracias, hermano expositor. Quisiera tener su comentario. Al inicio hiciste una afirmación en el original del terrorismo, el previo conocimiento, la presencia de Dios que se ha tergiversado un poco. Hablabas también eso de parte de Romanos capítulo 8. También al final hiciste un análisis de el original patatá, que significa Mateo capítulo 28, toda etnia, toda nación. Pero cuando el Salmo 139, en el versículo 16 nos habla y nos dice: y abrió los ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Quisiera entonces, con esta corazón, que usted nos pudiera dar un comentario de su perspectiva acerca de este punto que le estoy dando entre el Salmo. Y has hablado acerca de la soberanía, y justamente el Salmo 139 habla acerca de la soberanía y de la omnisciencia y la impotencia de Dios. Creo que concuerda, ¿verdad? Dios establece que Él tiene un plan. Ahora, sabemos que hay muchos pasajes. Dios se arrepintió de crear a los hombres. Dios vio tal y tal cosa y le pesó, ¿verdad? Existen esos pasajes. Y todo sistema tiene que coordinar los dos lados. Nosotros vemos que Dios en muchas ocasiones condesciende para hablar con nosotros. Él nos habla como que se agacha a hablar en nuestro idioma. La misma Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, o la Biblia se contradice o algo diferente está pasando. Y lo que encontramos en la Biblia es que por un lado, Dios nos revela que no es un Dios que se deleita en enviar personas al infierno. Alá del Islam se deleita igual, salvar y condenar, es inmovible. Pero el Dios de la Biblia no es ese Dios. Y aquí estamos entrando en mucho misterio. Hay misterio. Y necesitamos ser humildes y respetuosos de este campo de misterio. Pero Dios se ha revelado que no es un Dios que se deleita en la muerte del malvado. Él se agacha a hablar con nosotros, a veces expresándose como hombre: me arrepiento de haberlos creado. Sin embargo, son demasiados los pasajes que son claros de que Él ha ordenado, ha predestinado, es totalmente soberano. Y el término soberano significa soberano. No se le puede decir soberano a medias. Eso no es soberanía.
No se le puede decir soberano excepto. Eso no es soberanía. Y mi gran preocupación con el arminianismo entra en una terrible contradicción. Los arminianos dicen, por supuesto es soberano, eso está en toda la Biblia, es soberano, pero no es soberano sobre la voluntad del hombre. Entonces Dios no es soberano. Soberano es soberano. Y en la Biblia Dios nunca dice, soy soberano, pero no sobre cierta área. Entonces, el salmo que el hermano menciona, junto con los pasajes claros cuando Dios afirma lo que es, cuando los apóstoles afirman sobre Dios, tenemos que aceptarlos como son. Dios es absolutamente soberano y nos llama a arrepentirnos y creer, porque somos responsables también, y Dios no fuerza de una manera mecánica. Dios obra en nosotros, obra el oír como el hacer, ¿verdad? Sí, hermano Luis. Hermano Guillermo, yo tengo una pregunta puntiaguda y filosa. Si se habla de preordenación y se habla de predestinación, ¿implica eso una preexistencia del individuo, digamos, una preexistencia del ser en una región espiritual? Usted es seguidor de Orígenes. La preexistencia del alma. Como Dios, el plan de Dios es desde la eternidad, antes de haber creado. El plan de Dios está fuera del tiempo y fuera de la creación. Entonces no implica la preexistencia de nada. Él llama las cosas, ¿verdad? Y las hace en el tiempo y en el espacio. Entonces la preordenación es el plan, el decreto de Dios, su soberana voluntad que se realizará en el espacio y el tiempo, pero no implica la preexistencia de... Es más, Orígenes fue condenado. Sí. Sí, hermano. En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si la salvación se pierde, que me explique qué es lo que dice ahí. A mi concepto, Jesús está simplemente afirmando lo que mencionamos al puro principio. Cuando Cristo Jesús nos salva, nos justifica y nos santifica. Nos justifica legalmente ante el Padre y regenera nuestro corazón. Ahora, lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, no por obras, porque somos hechura suya. Una hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano en que anduviésemos. Entonces, la salvación de Dios real incluye rescatarnos ante Dios y justificarnos ante Dios y transformar nuestro corazón y frutos verdaderos. Recuerde, nosotros no conocemos a los elegidos. Jesús lo que está dando aquí es una marca, una regla para que nosotros podamos juzgar a las personas y a nosotros mismos, cuando dice: no por lo que digan, ni siquiera por lo que hayan hecho de cosas estrafalarias, ¿verdad? Ni siquiera, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es exactamente lo que Pablo afirma en Efesios capítulo 2, cuando está afirmando la salvación es pura gracia, solo por gracia, pero somos elegidos y predestinados y salvados para buenas obras. Entonces el cristiano no puede decir: yo soy un elegido,
pero yo no voy a hacer buenas obras. El cristiano no puede decir eso, ¿verdad? Porque el cristiano que dice, Dios a mí me ha salvado, también dice, me deleito en la ley de Dios. Entonces Jesús aquí está simplemente afirmando el fruto verdadero de la regeneración real, ¿verdad? Y nos advierte de que puede haber hasta líderes que hasta milagros hagan que no son. No sé si... Aquí estuvo hace como 8 días un pastor, apellido Machado, yo creo que se llama Carlos Machado, hablé de él con esto, y él me dice a mí, esto es para los falsos profetas y para los que andan en maldades. Así es que si yo soy pastor y ando en cosas malas que no le agradan a Dios, yo soy un falso profeta. Puede ser. No tengo problema con esa interpretación. Sí, Guillermo, respeto tu posición como un expositor del calvinismo. Me duele mucho que el lunes anterior, el que le tocaba presentar la siguiente del Miñano, no estuviera presente. Yo soy nazareno en Miñano. Respeto tu pensamiento, pero no lo comparto. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Sí. Una preguntita. Según el plan de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, según la posición suya, es soberano, hace una vida de una persona y lo hace completa. Hay un hombre en la Biblia que fue llamado, se llama Judas. Llamado. Y como Dios hace todas las cosas completas, lo llamó, lo justificó, le hizo todo. La pregunta es: ¿dónde está Judas? No dice que lo justificó, al contrario. Más bien temprano en el ministerio de Jesucristo, Jesús... Perdón, hermano, estoy usando su concepto, no el mío. El concepto es que Dios hace todo perfecto, Él es soberano. Y si Él hace algo, comienza algo, termina. Si Él comenzó algo en Judas, ¿cómo terminó? La Biblia no dice que justificó a Judas. Más bien, vea lo que dice aquí en Juan 6, temprano en el ministerio de Jesús. No me está entendiendo, estoy usando su concepto, no el mío. Le estoy dando mi explicación. Este es mi concepto. Jesús nunca dijo que lo justificó ni lo salvó. Al contrario, Jesús dice en Juan 6, el Espíritu da vida, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan está afirmando de que Jesús mismo metió a Judas sabiendo quién era. No dice que lo salvó. Mi punto es que si Jesús llamó, si Él es soberano, si Él es Dios, No lo llamó espiritualmente. estoy tratando de decirle que su posición está muy bonita, está muy linda. Quiero mucho ese asunto de la predestinación. Yo creo que hay un propósito redentivo y de salvación para la humanidad, pero que eso depende de la actitud y el estilo de vida de obediencia o desobediencia. Ese es mi punto. Muchas gracias. Mano Gerardo, y terminamos. Hay los hijos de Dios no pecan. Toda la humanidad nacemos libre albedrío. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo, un verdadero Cristo de Jesús. No. En pecado yo diría que no tenemos verdadero libre albedrío en pecado, porque sí escogemos, pero siempre según nuestra naturaleza, y eso no es una muy buen libre albedrío. Si yo siempre escojo pecar, eso no es libre albedrío. Más bien, cuando somos redimidos y regenerados, Dios nos da el verdadero libre albedrío de poder reconocer el bien, escoger el bien. Y Él promete que nos va a ayudar a perseverar en el bien. Ese es verdadero libre albedrío. Entonces, el pecador, la Biblia llama muerto, esclavo, condenado, ¿verdad? Ciego. Llama al pecador todo lo que no es realmente libre. Pero cuando Jesús nos libra, seréis verdaderamente libres. Somos libres ahora para realmente escoger el bien. Me deleito en la ley de Dios, los salmos, etcétera.
Yo les agradezco muchísimo, hermanos, la oportunidad. Estamos a la orden. Sigamos al Señor. Tenemos nuestras Biblias. Sigamos escudriñando. Amén.